En el corazón de un pequeño pueblo de Virginia, donde las tardes de verano se mecían al son de las cigarras y el aroma a madreselva, vivía una joven llamada Anna. Su mundo era un universo pequeño y perfectamente ordenado, construido sobre los cimientos del amor incondicional de su madre, Sara. Anna trabajaba en la biblioteca local, un refugio de silencio y papel donde las grandes pasiones y los dramas del mundo existían solo en las páginas de los libros. No se parecía a nadie en el pueblo, con su cabello de un rubio ceniza y unos ojos de un azul tan intenso que parecían contener el cielo entero. Era alta, con una presencia que era a la vez fuerte y extrañamente vulnerable. Cuando la gente preguntaba por su padre, Sara, una mujer de sonrisa cálida y manos trabajadoras, siempre ofrecía la misma respuesta ensayada. Fue un hombre de una ciudad lejana, un torbellino de ambición. Nuestro mundo era demasiado pequeño para él. Anna había aprendido a aceptar esa ausencia como una habitación vacía en la casa de su vida. Una habitación a la que no tenía llave, pero cuya existencia no le impedía ser feliz en las demás. Su felicidad estaba en los pequeños ritos: el café de la mañana con su madre, las largas caminatas con su perro, las sonrisas de los ancianos a los que les llevaba libros a casa. Era una vida tranquila, una sinfonía de momentos sencillos, y Anna no la habría cambiado por nada. No sabía que estaba viviendo en el pacífico ojo de un huracán que estaba a punto de desatarse. El quiebre de su universo no llegó con un estruendo, sino con el zumbido eléctrico de un televisor en la sala de descanso de la biblioteca. Era un martes por la tarde. En la pantalla, el caos de Washington, D.C., irrumpía a su apacible Virginia. Una congresista, Jasmine Crockett, con la voz encendida por la indignación política, lanzaba una andanada verbal contra sus oponentes. En medio del acalorado intercambio, soltó una frase que fue como una piedra lanzada contra un lago en calma. Fue una acusación audaz, casi un dardo envenenado en la guerra política. Insinuó que Donald Trump, el expresidente, el magnate, el hombre cuyo rostro era tan familiar como el sol, tenía secretos mucho más profundos que los financieros. Habló de un secreto familiar, de una hija oculta, una joven mantenida en las sombras durante más de 2 décadas para proteger una imagen y una carrera. Para los demás en la sala era solo más ruido político, un escándalo más en el circo interminable de la capital. Pero para Anna, esas palabras silenciaron todo lo demás. La descripción vaga, la cronología aproximada de un error de juventud de Nueva York, la sugerencia de un acuerdo de silencio, todo encajaba con las piezas sueltas de su propia historia con una precisión aterradora. El mundo se inclinó sobre su eje. El rostro de Donald Trump en la pantalla dejó de ser el de un personaje lejano y se convirtió en un signo de interrogación que apuntaba directamente a su corazón. Corrió a casa, con el pulso martilleándole en los oídos, la frase de la congresista repitiéndose en su mente: una hija oculta. El descenso fue una caída libre en un abismo de verdades a medias y mentiras piadosas. Encontró a su madre en el jardín, podando las rosas con una calma que estaba a punto de ser profanada. «¿Quién es mi padre, mamá?», preguntó Anna, su voz temblando, desprovista de toda acusación, llena solo de una necesidad cruda y desesperada. Sara se irguió. Lentamente, dejó las tijeras en el suelo y la miró. En los ojos de su madre, Anna no vio engaño, sino un pánico y una tristeza tan profundos que le rompieron el corazón. Y entonces, la verdad salió a borbotones como un río contenido por una presa durante 25 años. Hubo una historia de un romance fugaz en Nueva York, un joven y carismático magnate inmobiliario y una joven asistente legal deslumbrada por su energía, un embarazo inesperado, y luego la elección. Él le había ofrecido una salida, un acuerdo generoso pero férreo, apoyo financiero de por vida por un silencio absoluto y perpetuo. No había lugar en su ascenso meteórico para el escándalo de una hija ilegítima. Sara, joven y aterrorizada, había aceptado, no por codicia, sino por el deseo de darle a su hija una vida normal, lejos de la sombra devoradora de un hombre como él. Cada palabra de su madre era un martillazo en los cimientos de la identidad de Anna. No era la hija de un hombre de una ciudad lejana. Era la hija no deseada, el secreto bien guardado de Donald Trump. La vergüenza le inundó, una vergüenza caliente y pegajosa. El amor de su madre, que siempre había sido su refugio, de repente se sintió como las paredes de una prisión construida para protegerla, sí, pero una prisión al fin y al cabo. Se encerró en su habitación,
llorando no por la ausencia de un padre, sino por la demolición de su propio ser. La tensión se apoderó de su pequeña casa, un veneno que se filtraba por las grietas de su nueva y frágil realidad. El rumor, avivado por la declaración de Crockett, comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Los periodistas, siguiendo migajas de pan, no tardaron en llegar a su tranquilo pueblo. Primero fue un reportero de un periódico local, luego un bloguero de política y finalmente los buitres, los paparazzis. Cámaras con lentes largos se apostaban al final de su calle, convirtiendo su vida en un zoológico. Cada salida para pasear al perro era una emboscada. Cada visita al supermercado, un parile de flashes. Su hogar, antes un santuario, se convirtió en una fortaleza sitiada. La relación con su madre se volvió un campo minado. Ana la culpaba en silencio, con miradas cargadas de resentimiento. Sara, por su vez, vivía en un estado de terror constante, viendo cómo la vida que había luchado tanto por construir se desmoronaba. Ana comenzó a buscar obsesivamente información sobre Trump, leyendo cada artículo, viendo cada video, tratando de encontrar un atisbo del hombre que era su padre en la figura pública que despreciaba y temía. Pero solo encontraba una caricatura, un hombre de ruido y furia que no se parecía en nada al padre que a veces había imaginado en sus sueños más secretos. La tensión la aisló. Sus amigos del pueblo no sabían qué decir, cómo actuar. La miraban con una mezcla de pena y curiosidad morbosa. Era un espécimen, el secreto viviente de un hombre famoso, y la presión de ese título no deseado la estaba aplastando. Si te gustan estas historias de la vida, llenas de giros inesperados y emociones crudas, te invito a que te suscribas a Los Finales Felices y le des un like a este video. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos humanos que nos recuerdan que detrás de cada escándalo hay un corazón que lucha por sobrevivir. Acompáñanos a ver cómo Ana enfrenta su momento más oscuro. El punto más bajo llegó en una noche de lluvia torrencial, como si el cielo llorara con ella. Un tabloide sensacionalista había publicado una foto suya de anuario junto a una de Trump, con un titular cruel y llamativo: La hija secreta que Trump escondió en el campo. Su rostro estaba en todas partes, su historia contada en los términos más sórdidos y humillantes. Ese día, el director de la biblioteca, un hombre amable pero temeroso, le había pedido que se tomara una licencia indefinida hasta que el asunto se calmara. Había perdido su trabajo, su refugio. Al llegar a casa, empapada y derrotada, encontró a su madre mirando por la ventana, con el rostro surcado por la preocupación, y Ana explotó. Todo el dolor, la vergüenza y la rabia salieron en un torrente imparable. «¡Destruiste mi vida!», le gritó, su voz rota por los sollozos. «Toda mi vida es una mentira por tu culpa. Me escondiste como un secreto vergonzoso y ahora todo el mundo lo sabe. Ojalá nunca me hubieras tenido». Las palabras, una vez dichas, quedaron suspendidas en el aire, crueles e irrevocables. Sara no respondió. Simplemente se cubrió el rostro con las manos y un sollozo ahogado sacudió su cuerpo. Ver a su madre así, rota por sus propias palabras, fue como un puñetazo en el estómago para Ana. Huyó a su habitación y se derrumbó en el suelo, ahogándose en la autocompasión y la desesperación. Se sentía completamente sola, despojada de su nombre, de su historia, de su futuro. Era un titular, un escándalo, una nada. El giro hacia la esperanza llegó en el silencio que siguió a la tormenta. A la mañana siguiente, Ana encontró una pequeña caja de madera en el suelo frente a la puerta de su habitación. La abrió con manos temblorosas. Dentro no había respuestas, solo fragmentos de un pasado que no conocía. Había una fotografía descolorida de sus padres, increíblemente jóvenes, en un banco de Central Park. Él no era un magnate ni un presidente, era solo un joven con una sonrisa ambiciosa. Ella lo miraba con una adoración que dolía ver. Había una pequeña pulsera de hospital con su nombre, Ana, escrito en una tinta casi borrada, y al fondo una nota doblada, escrita en el reverso de una factura de un restaurante. La letra de él era fuerte, casi agresiva. No era una carta de amor, era un plan. Ella estará segura, tendrá todo lo que necesite. Es mejor así.
Al leer esas palabras frías y pragmáticas, Ana no sintió rabia. Por primera vez entendió la magnitud de la decisión de su madre. Sara no la había escondido por vergüenza, la había protegido de ese hombre, de esa vida, de ese mundo. Había cambiado su propia vida por la promesa de una infancia normal para su hija. Una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi la dejó sin aliento, barrió la ira y el resentimiento. Su madre no era su carcelera, era su heroína. En ese instante su perspectiva cambió. La pregunta ya no era ¿quién es mi padre? La pregunta se convirtió en ¿quién soy yo? El clímax emocional fue un acto de rebelión silenciosa. Ana se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a escribir. No una carta a los tabloides ni una demanda legal. Escribió una publicación para un blog local, el único medio que no la había acosado. Escribió desde el corazón, con una honestidad brutal y conmovedora. Mi nombre es Ana. Durante 25 años he vivido una vida tranquila en un pueblo que amo. Mi identidad se ha construido sobre el amor incondicional de mi madre, el olor de los libros viejos y la amabilidad de mis vecinos. Recientemente, el mundo ha decidido que mi identidad es otra. Me han dicho que soy un secreto, un escándalo, la hija de un hombre al que solo conozco por televisión. Y es cierto que él es mi padre biológico, pero no es mi padre. Un padre no es una nota en la parte de atrás de una factura. Un padre no es un acuerdo de silencio. Mi padre es el amor que me ha criado, la fuerza que me ha protegido, los sacrificios que se han hecho en mi nombre. Mi identidad no me fue dada por un hombre poderoso. La he forjado yo misma, cada día, en las pequeñas bondades de una vida ordinaria. No soy el secreto de Donald Trump, soy la hija de Sara, y eso es todo lo que necesito ser. Mientras le daba a publicar, las lágrimas corrían por su rostro. Eran tierras de liberación. Estaba reclamando su historia, su nombre, su vida. La superación y el cierre no llegaron con una llamada de la Torre Trump ni una invitación a Mar-a-Lago. Llegaron con la paz. Su publicación, por su autenticidad y su gracia, se volvió viral. La narrativa cambió. La gente ya no veía un escándalo, sino a una joven valiente defendiendo su dignidad y el amor de su madre. La marea de la prensa se retiró, dejando detrás de sí una calma inesperada. Un día llegó un sobre sin remitente. Dentro había un cheque de una cantidad astronómica y una simple nota escrita a máquina. Tienes razón, es mejor así. Ana rompió el cheque en 1000 pedazos. No necesitaba su dinero, ya era libre. Unas semanas después, Ana y Sara empacaron su pequeña casa. No huían, se estaban mudando hacia un futuro que ellas mismas elegirían. El final feliz de Ana no fue encontrar a su padre, fue encontrarse a sí misma. Darse cuenta de que su valor no provenía de su linaje, sino de su carácter. La verdadera identidad no se hereda, se construye con amor, coraje y la decisión inquebrantable de ser el autor de tu propia vida.